Bueno, hermanos, y vamos a hacer otra oración. Vamos a orar para que el Señor nos hable en esta hora. ¿Cuántos estamos necesitados del Señor? ¿Cuántos creen que el Señor en esta noche tiene una palabra para nosotros? Así que vamos a orar a favor de nuestro hermano Sebastián. Él en esta noche trae la palabra. Vamos a pedirle al Señor que use su vida y que hable a nuestros corazones. Inicia su oración, iglesia. Señor Jesús, estamos en este lugar. Mira a tu siervo, mira a tu hijo, Señor. En esta hora ordena sus pensamientos, Señor. Eres tú quien va a hablar a tu iglesia, Señor. Pero Él es ese vaso que tú has decidido en esta noche usar. Señor, usa su vida, que tu respaldo esté sobre él, Señor. Sensibiliza nuestros corazones para escuchar tu palabra. Sensibiliza la vida de alguien que está necesitado en esta noche de escuchar tu voz en esta hora. Usa a tu Hijo, Señor, tu respaldo sobre él, Padre Celestial. En esta hora, Señor Jesús, te lo pedimos, Padre Santo. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Un saludo para todos en el nombre más grande que existe, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Agradecido con el Señor una vez más por poder estar aquí sirviéndole, exponiendo su palabra. Créame que es una bendición muy grande y también algo de mucho temor, porque le estamos sirviendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Rápidamente vamos a abrir la palabra de nuestro Dios en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, capítulo 2. Vamos a leer del verso 1 al verso 6. ¿Estamos ubicados todos? Un saludo a los hermanos que están aquí. Hay una gran juventud de visitas. Qué bendición. Que sigan estando en este lugar. Nosotros vamos a hablar a sus oídos, pero el que le va a hablar al corazón es el Señor. Él va a ser el que lo va a transformar. Nosotros no cambiamos a nadie. El Señor Jesucristo es el que lo hace. Amén. Vamos a leer este pasaje, verso 1 del capítulo 2 de Efesios. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, y lo mismo que los demás. Pero Dios, aleluya, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún nosotros, usted y yo, estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El último verso: todos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar cómodos, hermanos. Y el Señor me ha regalado este mensaje para la apertura en base a una generación viva que vamos a tener en este 2021. Y he titulado este mensaje Vida a mi vida. Amén. Y cada vez que el Señor me da la oportunidad de exponer la palabra, me gusta entrar un poco en contexto con lo que estamos leyendo, porque me parece importante saber a quién se le estaba hablando, por qué se le estaba hablando, y es bueno que la iglesia también lo entienda. Esta carta del apóstol Pablo a los Efesios fue una carta que se escribió aproximadamente entre los años 60 y 62 después del Señor Jesucristo. Fue una carta escrita por el apóstol Pablo, estando preso en Roma. La ciudad de Éfeso era una ciudad bien importante en Asia Menor. Era una ciudad donde se movía mucho comercio, donde había un puerto muy grande donde se transportaba y se manejaba mucho comercio, como les digo.
pero también era una ciudad que estaba caracterizada por ser dada a la idolatría. Si usted lee Hechos 19, cuando el apóstol Pablo llega a abrir la obra en esa ciudad, empieza a irle demasiado bien. Si usted lee allá en su casa, el apóstol Pablo tiene unas experiencias muy hermosas, porque verdaderamente no conocían del Señor. Porque el apóstol les dice, ya fueron bautizados, ellos le dicen, sí, pero en el bautismo de Juan. Y ya ahí empieza la obra, porque Él los bautiza en el nombre del Señor Jesús y son llenos del Espíritu Santo. Usted lee esa historia y es una historia bien hermosa. Y esta carta a los Efesios tiene algo muy particular, y es que puede llamarse que es una encíclica. ¿Qué es una encíclica? Es una carta que va direccionada a diferentes iglesias. A diferencia, por ejemplo, de la carta a Timoteo, que era específicamente para él. A diferencia de Tito o Filemón, que eran más cartas específicas para ellos. La carta a los Efesios puede decirse que era una carta para diferentes iglesias mientras Pablo estaba preso allá en Roma. Y es una carta hermosa, porque si usted la lee, estos 6 capítulos, es corta, pero es muy hermosa, porque es la que le habla a usted de la reconciliación de Dios con el hombre, de su gracia, de su amor, que habiendo judíos y gentiles nos unió en una familia para ser una iglesia en Cristo. Amén. Y este capítulo 2 es un capítulo muy hermoso, porque en una traducción lenguaje actual titula Él nos dio vida, que es de lo que queremos hablar en esta noche, porque a todos Él nos ha dado vida. Pero vamos a ver qué clase de vida nos ha dado el Señor. Usted lee Efesios 2, el que leímos ahorita, y puede decirse que esta parte de este capítulo se divide en 2 partes. Y me gusta mucho porque en la primera parte el Señor quiere decirnos la vida tan depravada que teníamos antes, la vida tan triste, en pecado, en delitos. La palabra pecado significa errar al blanco y la palabra delito significa cruzar el límite. O sea que nosotros para Dios estábamos cruzando los límites y estábamos por donde no era. Estábamos completamente perdidos. Y me gusta mucho porque los que estamos aquí, gloria a Dios por los que nacieron en el Evangelio, qué bendición. Pero los que venimos del mundo, de un mundo de pecado, de un mundo de mentira, de malas palabras, de fornicación, adulterio, etcétera, sabemos la obra tan grande que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén. Cada uno de nosotros sabemos y tenemos nuestro testimonio de qué ha hecho Él. Y la segunda parte de esta carta me gusta mucho y empieza en el verso 4. Porque aquí como que el apóstol Pablo quiere poner como una salvación. Y qué bueno que lo ubicaran ahí el verso 4. Y dice, pero Dios. O sea, como quien dice, pero Él fue el único que pudo salvarnos del mundo en el que estábamos. Pero Dios, aleluya, y empieza con una coma, es rico en misericordia. Amén. Con su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos, no necesariamente muertos físicamente, tenemos que entender eso, muertos espiritualmente, Él nos dio vida juntamente con Él. Y qué bueno que definamos, nosotros todos sabemos lo que es la vida, pero quiero tocar la vida en diferentes aspectos o en diferentes áreas para que comprendamos que el Señor lo llena todo y que Él es todo en nosotros. Dice que el término vida viene del latín vita y tiene diferentes significados, o sea, es una palabra polisémica que se puede aplicar para muchas formas como la queramos entender. Por ejemplo, si yo voy allí a San Nicolás y compro una lavadora, me van a decir, esta lavadora tiene 7 años de vida. O sea, en 7 años puede que se le dañe, como puede que no. Podemos definir la vida como en el espacio y en el tiempo. En el tiempo que vivió una persona, vivió 10 años, ese fue el transcurso de su vida. Amén. Puede ser también en la parte biológica, como la capacidad de un animal o de una persona reproducirse, habiendo intercambio de energía. Por ejemplo, las plantas, con el proceso del agua y la fotosíntesis, ellas mismas producen su energía
y la intercambian por vida, por el oxígeno, que es la que ellas necesitan. O sea, hablándolo un poco, la vida cubre muchos aspectos. Y qué bueno entender nosotros rápidamente, con la ayuda del Señor, cada uno de ellos. Y vamos a hablar de la vida desde el punto biológico. Se define como la vida, el nacer, el respirar. Como decía el pastor el jueves, el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. En eso podemos decirse que se trata la vida biológicamente hablando. Lo mismo que el de un animal, de una planta. Amén, a diferencia de que nosotros tenemos la capacidad de razonar. Y existen muchas teorías acerca de la vida, porque la ciencia siempre ha estado en contra de las cosas de Dios. Pero podemos tocar varios temas como lo que la gente dice, el Big Bang, la creación, otra que es la teoría del universo oscilante, el bosón de Higgs, que es una partícula que causa la vida supuestamente para ellos. Pero si yo leo la palabra en Juan 1:1, Él me va a decir: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Si usted lee Génesis 1, le va a hablar de la creación. Si usted lee todo el libro de Job le va a hablar hermoso de la creación del Señor. Si usted lee ese salmo tan hermoso como el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo ¿qué? Los cielos y la tierra. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos por práctica. Así que esta palabra es demasiado clara y yo creo que la iglesia no tiene duda de dónde viene la vida biológicamente de nosotros. ¿Me hago entender, hermano? Nosotros nacemos, crecemos, vivimos, nos formamos por la gracia y por la misericordia de Él. Amén. El apóstol Pablo era alguien que sabía demasiado. Era para los judíos, era alguien súper inteligente porque era un doctor, un maestro de la ley. Pero cuando conoció al Señor, él dijo: todo ese conocimiento yo lo tiro a la basura. Todo eso que yo tengo no me sirve con tal de ganarme a Jesús. O sea, gracias a Dios por lo que conocemos, pero el conocimiento más grande que nosotros tenemos, aleluya, es conocer a este Dios. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesús. Tenemos una vida profesional. Todos alguna vez o ahora queremos ser algo o alguien en la vida. Hay alguien que quizás quiere ser abogado, hay alguien que quiere ser ingeniero, no lo sé. También es bien, debemos prepararnos para tener un buen futuro en las manos del Señor. Pero cuando el Señor llega a nuestra vida, es que yo lo venía hablando ahorita con Camilo, el Señor es muy bueno porque en nuestra profesión Él se puede glorificar. Porque yo estoy en mi trabajo y le hablo a las almas, hermano Jader. Porque el conocimiento y la profesión que yo tenía, hermano Camilo, usted antes tenía la empresa y de pronto le servía al otro en lo que no era de Dios, en crearte. Y estaba la empresa y hacía las decoraciones, pero cuando el Señor llegó a la vida de él, usted puede ver que ya la decoración y todo lo que ve en la iglesia y lo que él aporta es para el servicio de Dios. O sea, nosotros en nuestro campo nos podemos desarrollar. Si se daña esa reja, hay quien la arregle. Si se daña el computador, está el hermano que sabe. O sea, el Señor es tan hermoso y tiene su cuerpo y su iglesia que la forma y la organiza y la adecúa. Tan grande, tan hermoso, que el Señor, aleluya. Hermano, el Señor no se queda varado. Y déjeme decirle algo, joven, que se me viene a la mente. Vale la pena servirle a Dios en todo, en lo que sea. Así sea barriendo, trapeando, en lo que sea. Esto yo no lo tenía, pero la iglesia en el porvenir necesita una juventud que le sirva.
Y por eso somos una generación viva. No viva para saltar, porque cualquiera salta. No viva para aplaudir, cualquiera aplaude. Una generación viva porque tiene al Señor acá metido. Aleluya. Y por último, lo que yo diría más importante, que es una vida espiritual. Amén. Y quiero regresarme a Efesios 2. Porque como les dije ahorita, los primeros 3 versos nos hablan de una nefasta, de una depravada, de una dramática y triste realidad de nosotros. Y tenemos mucho que agradecerle a Dios. Porque así vivía usted, así vivía yo. Así vivíamos todos en un mundo muerto. Y déjeme decirle que la vida espiritual influye en todo. En lo profesional, en lo escolar. Porque cuando usted está sin Cristo, su vida laboral puede fluir normalmente. Cuando usted está sin Cristo, su vida familiar puede fluir normalmente. Su vida profesional y todo puede fluir normalmente, a diferencia de la vida espiritual. Porque la vida espiritual sin Él está muerta. Así se consiga usted el que sea. El santo que sea, así se consiga usted la virgen que sea. Aleluya. Cuando conocemos verdaderamente al Señor, ahí es donde nuestra vida espiritual y todo tiene vida. Amén. Pablo le dice a ellos: ustedes están muertos en delitos y pecados, no aludiendo a una muerte física, sino a una separación con Dios. Mientras que físicamente estábamos vivos, déjeme tomar esto, éramos como zombies. Yo no sé si alguien se ha visto la serie de Walking Dead o alguien ha jugado Play, Resident Evil. Éramos zombies. Estábamos vivos pero a la vez muertos. Caminábamos sin rumbo fijo. Pero qué bonito que el Señor a uno le da un rumbo, le da una guía, el Señor lo ilumina. Y lo más hermoso que dice el verso 7, el 6, porque nos hace sentar en lugares celestiales con Él. O sea, el Señor aquí en la tierra nos pone con un propósito, con una meta. Mientras estábamos muertos en ese mundo, lleno de delitos y pecados, qué diferencia de que el Señor nos saca de allá abajo y nos pone en lugares celestiales. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesús. Por eso dice San Juan 14:6. Hermanos, si usted quiere tener una definición clara de qué es la vida, el Señor lo dijo en San Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y más adelante San Juan 14:17 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Ahí el Señor estaba hablándole a los apóstoles cuando se manifestó en carne. Y le dijo: el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Iglesia, nosotros conocemos a Dios. Nosotros sabemos quién es el Dios. En ese tiempo el Señor le dijo: porque mora con vosotros. O sea, Él estaba con ellos, pero les dijo también algo: y estará en. Aleluya. A mí ese Él me dice que el Señor lo tenemos aquí metido. Por eso Gálatas 2:20 dice: ya no vivo yo, ya no vive Jader, ya no vive Ramón, ya no vive Yesid, ya no vive Camilo, ya vive Cristo. Aleluya, ya vive Cristo en nosotros. Yo quiero invitar a la iglesia que se ponga en pie. Y yo quiero decirle a un amigo: hoy en la oportunidad hay muchos jóvenes que quizás no conocen de Dios. Hay muchas visitas hoy en esta noche. Porque este año vamos a ser una generación viva. No una generación viva, como les dije ahorita, para brincar, para saltar, sino una generación viva porque tiene a Dios metido. Porque le dice a un joven: yo te quiero dar vida, pero no de mi vida. Yo te quiero compartir de lo que yo tengo. Yo quiero que tú conozcas este Dios. Aquí hay muchos jóvenes de la edad de nosotros, 20, 21, 22 años, 23, donde quizás estamos pensando solo en fiesta, en mujeres, pero la venida del Señor está cerca. Y yo sé que en el porvenir se va a levantar una generación viva, y de la mano del evangelismo vamos a traer muchos jóvenes a la iglesia del porvenir. Por eso nosotros
Hemos crucificado todo, nuestra carne, nuestros deleites, nuestros malos pensamientos, nuestras malas cosas. Hemos crucificado todo para que Cristo viva en nosotros. Y joven, la vida en Cristo no es aburrida. O es que me ve triste. Yo estoy feliz porque yo tengo a Dios en el alma. Aleluya. Yo quiero que oremos. Yo quiero que el pastor haga una oración por nosotros, por esta iglesia. Yo quiero decirle algo: cuando un muerto está ya en el ataúd, él está cómodo donde está. Quizás, déjeme tomarlo así espiritualmente, usted está cómodo donde está en este momento. Con el amor del Señor se lo digo, pero usted espiritualmente no está vivo. Quizás parece que está vivo, pero no lo está. Quizás está disfrutando de las cosas de este mundo, porque cuando un muerto está ya en el ataúd, ya está cómodo. Pero si llega alguien y le da vida, él ya no va a estar cómodo ahí. Por eso cuando yo estaba en el mundo, yo estaba cómodo y estaba tranquilo. Pero cuando Dios se metió a mi vida, yo ya me quería salir de ahí, de ese mundo de pecado. Y aquí hay un Dios que está dando vida, un Dios que me dio vida a mí, que nos está dando vida a todos. Yo quiero que el pastor haga esta oración, porque yo tengo la fe de que la juventud que hay conversa aquí y la juventud que está apartada va a vivir en Cristo. Amén. Hermano, que el Señor Jesús les bendiga. Aleluya. Levante sus manos, por favor. Sopla vida, Señor, sopla vida. Levanta tus manos, cierra tus ojos. Aleluya, aleluya. Aleluya. Levanta tu voz, por favor. Alguien que medite en la palabra en esta hora. Alguien que medite en la palabra. Señor, gracias, gracias. Señor, gracias. Tu palabra fluya. Tu palabra fluya, Señor. Que tu palabra fluya en esta hora, Señor. Oh, Jesús. Hoy hay vida, Señor. Has impactado nuestras vidas, Señor. Has impactado nuestros corazones, Señor. Oh, Jesús, Señor. Oh,